Hoy quiero tratar un tema sumamente importante, que yo considero importante para la iglesia hoy en día. Y ese tema, pues, esto está relacionado con la iluminación de la gloria de Dios al mundo entero. No sin antes entender que esa iluminación no puede ser única y exclusivamente con poder humano, sino con el poder divino. Quiero comenzar citando al libro de Éxodo en el capítulo 25, versículo 8. Éxodo 25, 8. Es un texto muy conocido por los adventistas porque es el texto que habla acerca del santuario. Y el Señor le dijo a Moisés: hacerme un santuario y yo habitaré en medio de ellos. Santuario del desierto. Pero ese santuario del desierto era una miniatura del santuario del cielo, como dice Hebreos capítulo 8, versículo 5, que era solamente una maqueta, un modelo, una sombra del santuario celestial, porque no podemos medir el santuario del cielo con el santuario de la tierra. El santuario del cielo es un santuario que Dios ha edificado con sus propias manos. El santuario de la tierra fue edificado con manos humanas. Pero es interesante que Dios le dice claramente: yo quiero habitar en medio de ustedes. Así que el Señor le indicó que su propósito era estar con ellos. Y lo demostró. ¿De qué manera? Acompañando al Señor en una nube que lo cubría durante el día, y en la noche una columna de fuego y que lo calentaba, porque el desierto realmente era muy, muy frío. Entonces quiero que ustedes mantengan eso en mente, que Dios está en medio de su pueblo y que Él habita allí en el santuario que Él mandó a construir, con el propósito de cuidar a su pueblo y de dirigir a su pueblo, para llevarlo hacia una tierra especial, una tierra prometida. Dios es el dueño de todo el universo, por lo tanto, Él puede darle la tierra a quien Él quiera, a quien Él quiera. Entonces, Dios tiene la propiedad de este mundo y Él consideró darle la propiedad de esa tierra al pueblo que Él había escogido. De manera que encontramos nosotros que a través de todo el peregrinaje del pueblo de Israel, ese santuario estuvo trasladándose con ellos. Pero llegó un momento cuando las conquistas, cuando la derrota del pueblo de Israel se hiciera olvidar no solamente el santuario, sino también los símbolos que se realizaban dentro del santuario. Los sacrificios de la mañana, los sacrificios de la tarde. El santuario había sido dispersado, el arca había sido llevada por los filisteos. Todos recordamos eso. Entonces, notamos en un momento que David, haciéndole falta algo que él sabía que el pueblo necesitaba, dijo: ¿por qué no construir un templo para Dios? Y entonces él realizó un sacrificio. Y el sacrificio quería realizarlo en el reducto que quedaba, en lo que quedaba del santuario del desierto. Y el Señor le dijo: no me va a hacer sacrificio allí. Hay el sacrificio donde tú lo estás haciendo. Así que David hizo el sacrificio donde estaba, pero el pensamiento de él era ¿qué cosa? Construir un santuario. Así que él dijo: voy a construir un templo hermoso para Dios, porque Dios quiere habitar con nosotros. Y comenzó a reunir los materiales. Pero Dios le dijo a David: lo siento, David, tú no me vas a construir ese templo. No me vas a construir este templo. Por la razón por la cual no lo vas a hacer es porque tú eres un guerrero, has derramado mucha sangre y no vas a construir el templo. Pero tu hijo, cuyo nombre será Salomón, él va a construir el templo, porque yo le voy a dar tiempo de paz, le voy a dar prosperidad a él, y entonces él va a edificar el templo. Así que a través de todos los materiales que David recolectó y demás, cuando llegó la hora de su muerte, ya David había instruido a Salomón cuál era su propósito, y Salomón, aún pequeño, entendía lo que significaba. Cuando llegó a ser posiblemente unos 17, 18 años, entonces Salomón dijo: voy a edificar un templo.
Entonces encontramos nosotros acá cómo comenzó a reunir materiales de diferentes lugares. Tomó un poco de tiempo reunir materiales, oro, plata, madera, maderas preciosas, de todo lugar. Y comenzó a construir ese templo. El templo era un orgullo para la nación de Israel. Realmente era un templo hermosísimo. No había comparación con ese templo. Además de la sabiduría de Salomón, que era exhibida en todas partes y que venían para probar su sabiduría. Pero lo importante de esto es que entonces el arca que había sido llevada por los filisteos tuvo que ser traída por ellos mismos. ¿Por qué? Porque Dios derramó plagas sobre ellos y entendían perfectamente que esas plagas eran el resultado de ellos tener un arca que no le pertenecía. Así que trajeron el arca nuevamente y hubo regocijo y fiesta en el pueblo de Israel cuando trajeron esa arca. Y fueron colocadas allí. Entonces fue más grande el templo de Salomón que el santuario del desierto, un templo hermosísimo, un arca de testimonio allí que tenía 2 ángeles que realmente cada ala casi topaba las 2 paredes del templo, que eran grandiosos, es decir, un templo maravilloso. El propósito era que Dios, ¿qué cosa? Habitara en medio de ellos, en medio de ellos. Pasó el tiempo y hubo una advertencia que Salomón le dijo al pueblo de Israel cuando construyó ese templo. Vamos a verlo allí en el libro de Segunda de Crónicas. Por favor, acompañen lo que han traído sus Biblias. Segunda de Crónicas, capítulo 7, verso 20 al 22. ¿Tenemos? Leo entonces. Yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que es santificado a mi nombre, notan ustedes aquí, está hablando acerca de qué, del templo, que había sido ¿cómo? Dedicado a Dios. Yo la arrojaré de mi presencia, está hablando del templo, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa, que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare. Y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová, Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso él ha traído todo este mal sobre ellos. Entonces vemos aquí que la construcción del templo de Salomón estaba condicionada. ¿Cuál era la condición? De que ese templo permaneciera y fuera un orgullo para Israel. ¿Cuál era la condición? Que ellos permanecieran, ¿qué cosa? Fieles a Dios. Que no fueran a adorar, ¿qué cosa? Otros dioses, ídolos. Y ese templo iba a ser una bendición para ellos. Pero si se apartaban, entonces el templo iba a ser, ¿qué cosa? Destruido, y la gente se iba a burlar de las ruinas que quedaran del templo. Pues el pueblo se alejó de Dios, comenzó a adorar ídolos. ¿Y qué sucedió? No, antes de eso, antes de los romanos, recuerden ustedes cuando Jeremías predijo, exactamente, cuando Jeremías predijo, debido a la rebeldía, Jeremías 25, debido a la rebeldía de ustedes, este pueblo tendrá 70 años de cautiverio. Y vino Nabucodonosor, que su padre Nabopolassar había muerto. En el 605 toma el reino y rápidamente, él que estaba en una conquista sobre Jerusalén, regresa. Pero en el 605 conquista, y ahí donde vienen Ananías, Misael y Azarías y Daniel. 605. En esa conquista no hubo mucha destrucción, pero sí hubo una destrucción más grande en la segunda conquista, que fue en el 597 a.C.
597 a.C. Se destruyeron las murallas. Y luego otra invasión por Nabuzaradán en el 588, que vino y cercó a Jerusalén y realizó la conquista y entró en el 586. Ahí destruyó el templo y destruyó tantas cosas. El oro todo se lo llevaron. Ustedes recuerdan en la primera incursión que hizo Nabucodonosor, se llevó los vasos del templo, que eran de oro, se los llevó. Pero aquí destruyeron el templo. No solamente se llevaron los vasos, destruyeron el templo. 70 años, 605. Luego entonces, en el 539 a.C., los medos y los persas conquistan a Babilonia. Y fueron conquistados por Ciro el Medo, Ciro el Grande, Darío el Grande, Ciro el Medo. Conquistaron a Babilonia. Pero Ciro era sobrino de Darío. Es decir, Darío era tío de Ciro. Y aquí Ciro es interesante porque Ciro es mencionado por Isaías 45, 100 años antes de su nacimiento. Y es el único que se le dice a Ciro mi ungido. A Nabucodonosor, Ciro mi ungido, mi pastor. Aunque Nabucodonosor también fue llamado por Dios mi ungido. Pero a Ciro se le llama mi pastor. ¿Por qué? Porque él iba a derribar puertas de hierro. Noten, cuando viene Medo-Persia para conquistar a Babilonia, ellos desvían el río, porque sabían que eso era un impedimento, pero encontraron que había una puerta de hierro, de barras de hierro, que llegaba hasta el fondo del río, que aunque lo bajaran el río, no era posible penetrar para conquistar a Babilonia, y no era posible tampoco derrumbar las 7 paredes que tenían, 7 murallas gigantes que tenían para conquistar a Babilonia. Pero debido a que Belsasar, recuerdan ustedes, tenía una orgía y tenía una fiesta grande, se habían emborrachado, también los soldados se emborracharon. Y los soldados que custodiaban la puerta de hierro, se emborracharon también. Y en vez de bajarla con puerta de hierro, la dejaron a medias. Y por debajo entonces cruzó, ¿qué cosa? Los medos y los persas, y conquistaron a Babilonia. 2 años duró en el puesto Darío. Darío, recuerdan ustedes, fue el momento cuando Daniel fue acusado y fue echado en el foso de los leones. Pero Ciro entendió que Dios también había trabajado con él para la conquista de Babilonia, porque lo había llamado 100 años antes de su nacimiento. Y entonces dijo, en el 500, es decir, entra en el 536 y en el primer año, entonces promulga el primer decreto. Pueden encontrar eso en el libro de Esdras. Primer decreto para que regresaran a Jerusalén a reconstruir, ¿qué cosa? El templo. El templo de la muralla. ¿Quién estaba allí al frente? Estaba Zorobabel y estaba Yeshua. Es decir, habían 2 personajes que estaban al frente para reconstruir a Jerusalén. Ahora, cuando reciben la carta, el escrito de el rey Ciro, para que fueran, cuando se enteraron los samaritanos de que ellos habían conseguido esto, fueron donde Zorobabel y le dijeron, queremos construir junto con ustedes, porque nosotros también adoramos a Dios y hemos adorado dioses. Es decir, ellos se consideraban que tenían también derecho de construir, pero Zorobabel se reunió con los ancianos y con otros tantos, consultó con ellos y llegaron a la conclusión de que no iban a permitir que ellos reconstruyeran el templo porque ellos estaban adorando a dioses ajenos. Eso fue suficiente para que entonces los samaritanos se convirtieran en enemigos de los constructores, en enemigos de ellos, y le hicieron la vida prácticamente hasta imposible. Pero Dios estaba allí. Zorobabel no tenía economía. Le hacía falta más poder. Y aunque tenía el decreto del rey, todavía no era suficiente. Y el rey ahora estaba combatiendo porque vinieron los samaritanos a decirle al rey, si tú le das esa oportunidad, ellos se van a rebelar contra ti. Pero el Señor ganó la batalla. El Señor ganó la batalla.
porque el propósito era que Dios iba a habitar en su pueblo, con su pueblo. Ahora, ¿qué sucedió allí? Que debido a esa precariedad, Zorobabel, estando en esa condición, entonces recordamos a Zacarías 4:6. El Señor le dijo, no es con qué cosa, no es con ejército, no es con fuerza, sino con qué cosa. Con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Entonces, noten algo interesante aquí, cuando estas palabras son pronunciadas por Zorobabel. No es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Quiero que hagan una relación ahora importante, una relación importante. Cuando ese templo fue construido de Zorobabel, dice la palabra que los ancianos lloraron, pero otros estaban en alegría, porque pensaban que era mejor tener algo, aunque no se parecía al templo de Salomón, era mejor tener algo que no tener nada. Así, pero los que recordaban el templo de Salomón lloraron, y otros pues se alegraron de ver el templo. Pero no era suficiente esto. Ellos debían de mantenerse fieles ¿a quién? A Dios. Y el templo fue reconstruyéndose en el tiempo y en el espacio. Reconstruyéndose. Cuando llega el tiempo de Herodes, que era hijo de una mujer idumea, Herodes quiere construir esa maravilla, o por lo menos asimilarse a la maravilla que había construido Salomón, pero no pudo hacerlo. Lo único que hizo fue ampliar un poco el templo y nada más. Y cuando Cristo muere en el Calvario, la cortina que dividía el lugar santo del Santísimo, vino un ángel y la rasgó de arriba abajo. Y el lugar santísimo quedó, ¿a qué cosa? Al descubierto. El cordero que tenía el sacerdote allí para ser sacrificado, ¿qué cosa? Huyó. No había más sacrificio y no había más templo santo sobre la tierra. Ahí terminó el templo santo sobre la tierra, porque el Señor había dicho claramente, destruyan este templo y en 3 días, ¿qué cosa? Lo iba a edificar. La gente algunos entendieron que era para destruir el templo. Pero el Señor había pronosticado con anticipación y había dicho y había llorado sobre Jerusalén. ¿Cuántas veces quise juntarte como las gallinas juntan sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? Y cuando habló de que piedra sobre piedra no quedaría, estaba hablando sobre el templo. Debido a que Jerusalén, es decir, el pueblo judío, crucificó a Cristo y ellos juraron, recaiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 70, las tropas de Tito, hijo de Vespasiano, rodearon a Jerusalén. Entraron a Jerusalén. La gente estaba pasando hambre allí porque primero vino el cerco, un cerco que duró aproximadamente 2 años. Antes había venido Gestio Galo y Gestio Galo había rodeado a Jerusalén, pero de repente se salió, se fue. La historia no entiende por qué Gestio Galo, teniendo dominada Jerusalén, se va. Pero encontramos que Jesús le dijo a los apóstoles, ¿recuerdan ustedes? Orad para que vuestra huida no sea en invierno ni en sábado. Y cuando ven a ciudad cercana, entonces, ¿qué hicieron los discípulos de Cristo? Salieron con todos los creyentes. Y las tropas de Tito que estaban allí, a rodear a Jerusalén y no tener cómo entrar comida, cómo tener las personas allí de qué sustentarse, entonces sorteaban los hijos para comérselo. Era una situación sumamente triste. Pero déjeme decirle que cuando Tito entró, que destruyó todo, le dijo, no destruyan el templo, porque el templo realmente, aunque no era como el de Salomón, tenía su hermosura.
no toquen el templo, pero un soldado tiró una T encendida en el templo y entonces comenzó a derretirse el oro que había allí dentro. Y los soldados se volvieron locos y destruyeron completamente el templo. No quedaría una piedra sobre piedra. En otras palabras, mis amigos, en esta tierra ya no hay más lugar santo. Cuando usted vaya al Medio Oriente, no diga yo voy a la Tierra Santa. Diga yo voy a las tierras bíblicas, pero no a la Tierra Santa. Porque ya no hay más Tierra Santa. Ya no hay un lugar santísimo donde el Señor diga allí yo voy a morar. Solamente hay una cosa, una sola cosa, que sustituye al templo de Jerusalén, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿Qué nos dice allí? ¿Ah? ¿O no sabéis que vuestro qué? Muy bien. ¿Vuestro cuerpo es qué cosa? Templo del Espíritu Santo. Templo del Espíritu Santo. Es decir, lo único que hay sagrado, lo único que hay sagrado en este universo, aparte de Dios, es el templo del hombre. El templo del hombre. No hay otro templo. Y este templo que está acá, ¿cuál es el propósito? ¿De Dios qué cosa? Morar. Porque vuestro templo, nuestro cuerpo es templo de qué cosa? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Hay una conexión entre el cielo y la tierra. Una conexión irrompible. Una conexión armoniosa. Porque ahora, si no hay un templo con manos humanas, hecha con manos humanas, hay un templo que está hecho con manos divinas. Y es tu vida y mi vida. Y está el templo del cielo en el cual está Cristo allí, para interceder por ti y por mí. Por lo tanto, hay una conexión entre el cielo y la tierra. Entre el cielo y la tierra. Noten. Un poquito de agua. Gracias. Noten ustedes lo siguiente. En el santuario terrenal, en el lugar santo, había un mueblario, que solamente voy a mencionar ese, porque había otros. Pero la lámpara. La lámpara tenía dos cosas. La primera era el aceite. Y el aceite producía ¿qué cosa? La luz. El aceite es una representación ¿de quién? Del Espíritu Santo. La luz es una representación ¿de quién? De Cristo, la palabra de Dios, ¿verdad? Dice claramente, yo soy la luz del mundo. Y por lo tanto, el Señor dice, esta luz yo se la voy a dar a ustedes. Así que la conexión del cielo es que nosotros realmente, el Señor nos ha llenado con la presencia de su Espíritu Santo. Y por eso estamos aquí. Y somos templo santo para Dios. Y Él lo santifica cada día cuando nosotros cada día nos comunicamos con Él presentándole nuestro cuerpo como una ofrenda de olor suave delante de su presencia. Es decir, nadie puede decir en esta tierra, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiera. Y si es verdad que usted va a hacer con su cuerpo lo que usted quiera, pare de respirar por 5 minutos si puede. A ver. Es decir, no podemos hacer con nuestro cuerpo lo que queramos, porque es templo santo de Dios y hay que dedicarlo a Dios. Y cada cuerpo humano, de hombre o de mujer, debe de ser respetado y debemos de hacerlo respetar. Que nadie le ponga una mano a no ser por medio de la aprobación divina. Entonces, debemos de saber que ese templo que es humano corresponde, le pertenece a Dios. Porque hay una conexión, hay una conexión. Aquí mora el Espíritu Santo. Y además, cuando mora el Espíritu Santo, entonces ese símbolo del aceite nos hace brillar. Por eso Cristo nos dice, vosotros sois ¿qué cosa? La luz del mundo. Y el que me sigue no andará ¿qué? En tinieblas, sino que tendrás la luz de la vida. Entonces, es maravilloso entonces entender esto. De que ese templo es un templo glorioso para nosotros.
Noten algo interesante aquí, cuando ya estamos hablando del Espíritu Santo, que es el foco central de esto. Porque dijimos de un principio que el Señor, el propósito era de Dios habitar en medio de ellos. Ahora entendemos claramente que si el templo humano desapareció, queda el templo hecho con las manos divinas, que somos nosotros. Y por lo tanto, ese templo debe de permanecer. Y ha de permanecer no por nuestras fuerzas, ha de permanecer por la voluntad de Dios. Porque dice claramente el Señor allí, no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. De la única manera que la iglesia puede experimentar poder es cuando aprecia la presencia de su Espíritu Santo en el corazón. Cuando yo conocí al Señor, se cumplió en mi vida Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Qué dice Efesios 1, 13? Que fuimos, ¿qué cosa? Sellados con el Espíritu Santo de la promesa en el momento que creímos. En el momento que creímos fuimos sellados. Yo le llamo a eso el sello de la aceptación. Porque hay otro sello que es el sello de la obediencia. Pero el sello de la aceptación al Señor. Y cuando vemos aquí que el Señor nos sella con un propósito fundamental que se encuentra en Efesios 4:30. Que fuimos sellados para el día de ¿qué? De la redención. Es una continuidad en el tiempo, una continuidad en el tiempo. Fuimos sellados por el Espíritu Santo porque el Señor ha considerado que de la única manera que puede Él estar en medio de su pueblo, habitando en su corazón, entonces cada día, agarrado de su mano, somos sellados para redención. El proceso de santificación de nuestra vida. Cuando el Espíritu Santo gobierna el corazón y cuando el Espíritu Santo está en nuestros corazones, solamente hay un motivo para revelar a Cristo. Un solo motivo, que se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, versículo 11. Búsquelo por favor. Capítulo 2, versículo 11. ¿Qué dice allí? Sí. A ver, léamelo en voz alta, que todos lo oigan. Ok. Cretenses y árabes, les oímos hablar en vuestros idiomas las maravillas de Dios. Muy bien. ¿Cuál es el propósito fundamental por el cual Dios nos da a nosotros su Espíritu Santo? Las maravillas de Dios. Hay muchas personas que quieren usar al Espíritu Santo y decir, vengan el miércoles porque aquí va a haber sanidad. Vengan el domingo porque aquí vamos a tener algo extraordinario. No, el Espíritu Santo no trabaja para satisfacer las curiosidades humanas. El Espíritu Santo es dado al ser humano para revelar las maravillas de Dios al mundo. Y esa maravilla de Dios al mundo, de la única manera que puede realizarse es cuando nosotros pedimos al Señor el poder de su Espíritu Santo. Escuchen bien, nosotros tenemos el Espíritu Santo, pero nos hace falta el poder del Espíritu Santo. Y ustedes dirán, ¿y cómo es posible esto? Bueno, déjenme decirles lo siguiente. Vamos a hacer un análisis junto aquí. Cuando los discípulos fueron llamados por Cristo, ¿tenían ellos el Espíritu Santo, sí o no? Sí. Porque si no, no hubieran respondido. No hubieran respondido. Porque solamente es a través del Espíritu Santo, en el toque del Espíritu Santo, que respondemos. Entonces sí tenían el Espíritu Santo. Pero cuando Cristo resucitó, y es interesante esto porque dice que el Señor da su Espíritu sin medida, pero hay que entender aquí que es en la medida de Dios, no en la medida del hombre. Bien. Y viene aquí entonces y nos presenta el hecho de que el Señor cuando resucita se aparece a los discípulos.
Y cuando se aparece a los discípulos, dice que él sopló el Espíritu Santo. Pero un momentito, ¿no lo tenían antes ellos? ¿Cómo ahora el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo? ¿Por qué razón? Hay una razón. Porque ellos tenían el Espíritu Santo. Pero el Señor sopla sobre ellos el Espíritu Santo. El Señor sopló sobre ellos el Espíritu Santo para prepararlos para una obra más grande. Más grande. Y además, no solamente prepararlos, sino también purificarlos a ellos. Porque ¿cómo estaban ellos? Unánimes, juntos. Porque recuerdan que ellos lo que querían, uno sentarse a la mano derecha y otro a la izquierda, y que el Señor tumbara el imperio romano, etcétera, etcétera. Uno a su mano derecha, otro a su izquierda. Esa era la discusión, el problema que había allí. Pero el Señor, ¿qué cosa? Lo hizo ¿qué? Los une a ellos, los une. Ahora, cuando esa unión está en la tierra, también hay algo que está celebrándose en el cielo. Porque recuerden que cuando Cristo resucita, dura 40 días sobre la tierra, y luego entonces, al final de los 40 días, con las primicias, sube para el cielo. Y allí dura 10 días. Y hay una celebración. Y esa celebración está en el Salmo 24. Es lo que se llama la entronización de Jesús. Jesús es entronizado allí. Y al final de los 10 días, noten la maravilla, al final de los 10 días, Cristo es coronado. La primera coronación de Cristo, porque Cristo tiene 3 coronaciones, pero esta es la primera coronación de Cristo. Y en esa coronación de Cristo, allí, Él está diciendo al Padre, Padre, devuélveme aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Ahora Cristo entra en una segunda etapa de su ministerio. La primera etapa era la etapa de su intercesión. Y esa etapa continúa ininterrumpidamente en su segunda etapa ministerial. La única cosa es que en la segunda etapa ministerial añade a ese ministerio otra cláusula. ¿Cuál es? El juicio. El juicio. Es decir, Cristo es nuestro juez y Cristo es nuestro intercesor. Juez e intercesor. Es abogado e intercesor. Pero también es juez. Lo que indica que tanto la misericordia como la justicia se encontraron en la plaza y se besaron conforme al Salmo 85:10. Es decir, que Cristo allí no anula su misericordia para aplicar su justicia, ni anula su justicia para aplicar su misericordia, sino que ambas trabajan perfectamente en Dios. Ahora, Cristo estando allí, como nuestro gran sumo sacerdote, en el santuario del cielo, y nos indica claramente que necesitamos el poder del Espíritu Santo. ¿Qué hace el Señor cuando sopla? Que prepara a los discípulos, lo prepara, lo purifica, de tal manera que cuando se cumplen los 10 días, Él derrama ¿qué cosa? El Pentecostés, que en el idioma, en la sociedad judía era la Pascua, pero para nosotros es el Pentecostés. Entonces, encontramos aquí que ese Pentecostés es el poder de Dios que fue señalado por Joel en el capítulo 2, versículo 23. Joel 2:23, ¿qué dice allí? Que iba a derramar sobre lluvia temprana y tardía. Ahora, ¿cuándo fue lanzada esa lluvia temprana? Cuando Cristo realiza su primera intercesión en el cielo como nuestro abogado intercesor. No significa que Cristo no haya tenido intercesión antes, pero aquí es una forma especial para el trabajo de levantar el aspecto de la gracia, del reino de la gracia al mundo, de darle a conocer a Él, al mundo entero. Entonces, encontramos aquí que Cristo entonces derrama el poder de su Espíritu Santo sobre los apóstoles, catalogado por nosotros como la lluvia temprana y por la palabra del Señor. Cosa que fue dicha por Pedro en el capítulo 2 del libro de los Hechos, que dijo claramente, esto fue lo que fue dicho por el profeta Joel, que iba a suceder en estos postreros tiempos. Es decir, ahí se reconfirma, pero hace falta ¿una qué? Una segunda lluvia. Noten que Cristo inicia su intercesión derramando el Espíritu Santo. Y Cristo concluirá la historia de este mundo derramando el poder de su Espíritu Santo.
Ahora, el Señor quiere derramar ese Espíritu Santo sobre alguien. Y el Espíritu Santo será derramado sobre su pueblo fiel. Escuchen bien, hablo del pueblo fiel. Porque no todo lo que estamos somos, ni somos todo lo que estamos. ¿Verdad? Pero Él va a derramar su Espíritu sobre su pueblo fiel. Dice la palabra claramente, noten que el Espíritu Santo, Él trabaja como Él desea. Porque algunas veces queremos administrar, queremos decir que el Espíritu Santo tiene medida y que Dios tiene su medida, pero es Dios quien tiene la medida. Nosotros no podemos medir al Espíritu Santo, no podemos medirlo. Y debemos de orar. Note, ¿por qué razón Eliseo pidió una doble porción de su espíritu, del Espíritu a Elías? ¿Por qué razón le dijo, mira, cuando te vaya dame una doble porción del Espíritu? Porque el Señor tiene fuente más. Noten, el Señor dará el Espíritu Santo de acuerdo a nuestra capacidad para recibirlo. A nuestras capacidades para recibirlo. De manera que Él no va a decir, porque realmente si Cristo fue el único que recibió toda la unción del poder del Espíritu Santo. Pero nosotros se nos da con qué. Noten, déjenme señalarle algo para que ustedes no piensen que estoy hablándole cosas que son de mi pensamiento, sino que aquí el Señor está hablando claramente sobre esto. Noten lo que dice Evento de los Últimos Días en la página 161. Podemos haber recibido cierta medida del Espíritu de Dios. ¿Cierta qué? Cierta medida del Espíritu de Dios. Pero mediante la oración y la fe debemos tratar de obtener una porción más abundante. Por lo tanto, si hay algo en lo cual debemos de ser ambiciosos, escuchen bien, si hay algo en lo cual debemos de ser ambiciosos, es pedir más y más por la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida. Evento de los Últimos Días, en la página 161. Y dije que el Espíritu Santo se manifiesta como Él quiere. Noten, cuando Elías, ¿cómo se presentó el Espíritu Santo? Un silbo, ¿cómo? Suave y apacible. Pero en el Pentecostés, ¿cómo se manifestó? Como un fuerte, un estruendo fuerte. Estruendo fuerte. Pero para el remanente que ha sido prometido, la lluvia tardía o el poder del Espíritu Santo para los fieles, ¿cómo se manifestará? Zacarías 10:1. Se manifestará como el relámpago. Son símbolos, claro está, como el relámpago, lo que indica que el Espíritu Santo, si fue importante que los apóstoles lo tuvieran en su tiempo, es mucho más importante que el pueblo remanente lo tenga en este tiempo. ¿Por qué razón? Porque toda la tierra será iluminada con la gloria de Dios. Apocalipsis 18:1. Y sin el Espíritu Santo no vamos hacia ninguna parte. Porque sin el Espíritu Santo no podemos conocer a Cristo. Sin el Espíritu Santo no tenemos inteligencia ni sabiduría para conocer la verdad de su palabra. Porque el Espíritu Santo me guía hacia ¿qué? Hacia toda verdad. Me redarguye de pecado, de justicia y de juicio. Por lo tanto, si no oramos por el Espíritu Santo, somos como las montañas vacías de Gilboa. Somos como un desierto árido. Pero cuando tenemos el Espíritu Santo, entonces la vida florece en Cristo. La iglesia de Dios florece cuando ora y ora por el Espíritu Santo. El poder se manifiesta en la iglesia cuando se pide acerca de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Noten esta otra cita. Pero acerca del fin de la siega se encuentra en Hechos de los Apóstoles.
En la página 46. Hechos de los Apóstoles, página 46. Pero acerca del fin de la siega de la tierra, se promete una concesión especial de gracia espiritual. Voy a detenerme ahí un momentito. Dijimos nosotros que Efesios 1:13 dice claramente que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y si fuimos sellados, nos indica que el Señor nos dio, ¿qué cosa? Su gracia. Su gracia. ¿Qué es qué cosa? Un don inmerecido. Es decir, yo no lo merezco, pero el Señor vio que yo respondí a su amor y entonces me otorga esa gracia. Y dice que si yo recibí esa gracia cuando creí en Él, ¿por qué me dice que me va a dar una concesión especial ahora de gracia? Porque la voy a necesitar. Porque el tiempo en el cual la iglesia de Dios, que todavía no ha venido el tiempo, pero que estamos acercándonos vertiginosamente, no ha llegado el tiempo todavía cuando hemos de saber cuál es el oro puro o cuál es la escoria, porque el Señor va a separar una cosa de la otra. Entonces, como no ha llegado ese tiempo, nosotros debemos orar ahora por el Espíritu Santo, por el poder del Espíritu Santo. Usted tiene y yo tenemos el Espíritu Santo, pero tenemos que orar por el poder del Espíritu Santo. Debemos orar por la lluvia tardía. ¿Cuándo el Señor? Porque esto es un asunto futuro. ¿Cuándo el Señor lo va a conceder? Yo no sé. Pero cuando el Señor lo conceda, yo quiero que Él me encuentre pidiéndolo. Así que todos debemos de pedir por el poder del Espíritu Santo. Y mientras más oramos por el poder del Espíritu Santo, más poderosa y más fortaleza habrá en la iglesia. Descuidamos nuestras oraciones y oramos muchas veces por todas aquellas cosas que realmente necesitamos. Señor, ayúdame a conseguir dinero para reparar mi casa o para tener un carro o para hacer cualquier arreglo o lo que sea. Y muchas veces nos concentramos en nuestras necesidades. Pero la mayor necesidad que tiene el ser humano es la necesidad de tener el poder del Espíritu Santo en este tiempo. Y debemos orar por ello, porque eso es lo único que va a capacitarnos. Además de eso, sigue diciendo, se va a dar una concesión especial de gracia espiritual para preparar a la iglesia para la venida del Hijo del Hombre. Pero noten ahora lo que sigue diciendo. Este derramamiento del Espíritu se compara con la caída de la lluvia tardía. Y en procura de este poder adicional, los cristianos han de elevar sus peticiones al Señor de la mies. Entonces, ¿qué es lo que dice aquí? Que el Señor, mediante el poder de su Espíritu Santo, eso es una concesión especial de poder. Entonces, Dios da a su Espíritu Santo sin límite, pero es conforme a su límite, no a nuestro límite. Así que si el Señor ha prometido, y todo lo que el Señor ha prometido, Él lo cumple, no hay dudas de que esta promesa Él la cumplirá. Pero debemos de pedirla. Yo dije, Dios, en la escuela sabática, Dios nos ama, pero Él espera que nosotros respondamos a ese amor. ¿Correcto? Dios quiere darnos de su Espíritu Santo, pero Él espera que nosotros lo pidamos. Pedid, buscad, llamad. Entonces, todas esas promesas de Dios son ciertas y son seguras. Lo que tenemos es que someternos a su voluntad para hacer que ese vacío de la vida espiritual pueda ser llenado. Y solamente Dios puede llenar ese vacío. ¿Recuerdan ustedes Ezequiel 37? Que habla acerca de los huesos secos. El valle de los huesos secos. Tiempos y tiempos allí. No era posible, humanamente hablando, no era posible que esos huesos secos volvieran a vivir. Pero ¿qué sucedió? Que comenzaron a llenarse de carne, músculo y demás. Comenzaron a llenarse, y la vida volvió a esos huesos secos. ¿Recuerdan ustedes cuando Dios hizo a Adán? ¿Lo hizo qué cosa? Un barro. ¿Qué fue lo que le dio vida? El aliento de vida de parte de Dios. Entonces Adán fue un ser
viviente. Estos huesos secos, de la única manera que podían vivir era con el poder divino. Hermanos, nosotros en algún momento podríamos habernos considerado como huesos secos. Huesos secos. Pero el Señor, con su aliento, con su vida, nos puede retornar a la vida. Nos ha retornado en principio a la vida y nos gozamos en eso. Pero hay un gozo mayor que nos espera y es el encuentro con nuestro Dios. Y de la única manera que podemos encontrarnos con nuestro Dios es teniendo el Espíritu Santo en el corazón. Porque nadie, absolutamente nadie será resucitado a menos que no haya tenido el Espíritu Santo en su corazón. Lo que he dicho es fuerte, pero no lo digo yo, lo dice la sierva de Dios. Solamente estoy reflejando su pensamiento. Nadie podrá encontrarse delante de la presencia de Dios cuando Él venga por segunda vez en majestad y gloria y contemplarlo si no tenemos el sello del Espíritu Santo, que lo recibimos en el momento que creímos y que debemos de apreciar la lluvia temprana con el propósito de recibir la lluvia tardía. Si no apreciamos la lluvia temprana, si tenemos una vida cristiana descuidada, si realmente no nos interesa a nosotros, si no nos interesa a nosotros el Espíritu Santo, estaremos desposeídos. ¿Por qué? Porque cuando llegue el momento que Él va a repartir el poder especial de su Espíritu Santo para nosotros, no lo recibiremos porque no hemos apreciado la lluvia temprana. Y la lluvia temprana de consagración, la lluvia temprana de dedicación, la lluvia temprana de servicio, la lluvia temprana de hacer las cosas de una manera tan automática que no lo hagamos pensando que por ello vamos a ganar la salvación, sino porque es un resultado de la salvación en Cristo Jesús. Entonces, tenemos allí nosotros algo interesante. Porque ahora el Señor lo que quiere es entrarnos a un lugar especial. Y el lugar especial es Él. Porque cuando Juan habla del templo, cuando Juan habla de la santa ciudad, dice, y cuando yo vi no había ¿qué? Templo en ella. Porque ¿quién era el templo? Entonces, de la única manera que podemos contemplar a Cristo es que este templo esté unido allá. Comenzando a estar unido ¿a dónde? Aquí. Nuestra vida es preciosa para Dios. Y debemos saber que solamente la vida seca, la vida una vida sin los alientos que proceden del cielo, es una vida que no tiene sentido. Podemos haber alcanzado muchas cosas aquí, muchos títulos en esta tierra, pero al fin y al cabo, cuando uno se muera, todos los títulos quedan. No nos llevamos ninguno de ellos. Para nada sirve. Y no estoy diciendo esto que no se estudie, porque a mí me gusta estudiar. Lo que estoy diciendo es que lo primordial no es colocar nuestra vista y fijar nuestra vista en esto. Debemos de alcanzarlo, pero nuestra vista debe ser como la de Moisés, que estaba mirando siempre hacia adelante y hacia arriba. Hacia adelante y hacia arriba. Porque de la única manera que este templo humano, transformado por la gracia de Cristo, puede contemplarlo en su segunda venida y participar con él en el cielo, es siendo cada día, llenándonos cada día y pidiendo cada día acerca de su poder. Noten algo interesante aquí, hermanos. Y termino con esto. Una cita más y termino. Cuando el Señor venga, si no hemos recibido, si no hemos apreciado la lluvia temprana, ni hemos recibido la lluvia tardía, que son dos sellos importantes, que es el sello de la aceptación y es el sello de la obediencia. La obediencia es guardar los mandamientos de Dios y ser fieles a Dios en el cuarto mandamiento, que así lo dice Ezequiel, ¿verdad? Que es el sello de Dios también el sábado, pero es la obediencia a Dios. La obediencia es importante a Dios. Entonces, no es que nosotros vamos a ser salvados por obediencia, somos salvados por gracia, pero la obediencia es un resultado de la gracia. ¿Está bien? Entonces, encontramos nosotros aquí esta conexión que hay, la conexión de la gracia, la conexión con el Señor Jesús. De la única manera que nosotros podemos contemplar a Cristo venir con nuestros propios ojos, sin recibir
ninguna cosa que nos dañe es teniendo el Espíritu Santo en nuestros corazones. Imagínese usted a Moisés cuando bajó del monte, que el Señor le dio los mandamientos escritos con su propio dedo, que estando en la presencia de Dios 40 días, ¿cómo estaba su rostro? Iluminado, iluminado. ¿Y qué dijo el pueblo? Cúbrete, que no podemos verte. ¿Por qué razón? Porque mientras ellos estaban adorando ídolos allá abajo, Moisés estaba santificándose allá arriba. La santidad no tiene armonía con el pecado. No hay armonía entre la santidad y el pecado. Por eso no pudo verlo. Miren una cosa, hermano. No hay tal cosa. No se puede creer tal cosa de que cuando Cristo venga estaremos pecando. Hay muchos que están diciendo que estaremos pecando hasta que Cristo venga. Entonces, si estaremos pecando hasta que Cristo venga, ¿para qué es el juicio que se pronuncia antes de que Cristo venga? Además, si Cristo realmente va a salvar a los cristianos que son pecadores y a los impíos que son pecadores, entonces la salvación es universal. Todo el mundo se va a salvar. Y eso no es lo que me enseña la Biblia. Esto no es lo que me enseña la Biblia. Entonces, debemos de mirar cada día hacia arriba y hacia el cielo. Y no estoy diciendo, hermanos, con esto que nosotros somos perfeccionistas. No. El Señor nos llama a una perfección, pero no es que somos perfeccionistas. Sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. No está hablando, no está traduciendo única y exclusivamente de madurez. El texto va mucho más allá de madurez. Más allá de madurez. Porque no podemos decir, sé pues vosotros maduros como vuestro Padre que está en los cielos es maduro. Porque estamos diciendo que Dios es inmaduro. Entonces el texto debe decirse claramente, sé pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Está indicando una perfección relativa. ¿Estamos bien? Porque no podremos nunca llegar a ser como Dios ni como Cristo. Porque será la pretensión de Satanás. Lo que el Señor quiere es que nosotros imitemos el modelo. Y estemos continuamente fijándonos en ese modelo para seguirlo de cerca. Así que la vida cristiana consiste en ver a Cristo, pero para poder ver a Cristo necesitamos orar cada día por el poder del Espíritu Santo. El triunfo de la iglesia consiste en orar constantemente por el poder del Espíritu Santo. Toda la tierra será iluminada con su gloria. Y cuando toda la tierra sea iluminada con su gloria, que es sencillamente presentar a Cristo, el carácter de Cristo ante el mundo reconocerá que Cristo es Señor y Salvador. Unos van a aceptarle, otros van a rechazarle. Pero al fin y al cabo, nuestro compromiso será cumplido, porque no habrá ningún ser humano, ni un solo ser humano, que pueda presentar una excusa en decir yo no conozco a Cristo. Porque el Espíritu Santo se derramará sobre toda carne. Se entenderá claramente. Unos aceptarán, unos rechazarán. Pero nosotros somos los llamados para amonestar al mundo y decirle al mundo que es el tiempo de venir a Cristo, porque Él es el único camino que conduce al cielo. Dios pueda bendecirle, que cada día nuestras vidas estén siendo llenas con el poder del Espíritu Santo. Muy bien, como no tuvimos parte especial al principio, mi esposo y yo vamos a tener una parte especial. ¿Parece bien? Y esta es una poesía, es un poema. Poema. Stop. Muy bien, demos un segundo. Ustedes saben que mi esposa algunas veces dice que es superior a mí. Y algunas otras veces yo digo que yo soy superior a ella.
Ahora yo quisiera saber si realmente eso es así. Y vamos a ver lo que ustedes opinan. Yo converso con ella y yo le digo a ella, el hombre es la más elevada de todas las criaturas. Pues yo digo que la mujer es el más sublime de todos los ideales. Dios hizo para el hombre un trono. Pues para la mujer hizo un altar. El trono exalta. El altar santifica. La aspiración del hombre es la suprema gloria. La aspiración de la mujer es la virtud extrema. La gloria hace lo grande. La virtud hace lo divino. El genio es inconmensurable. El genio es inconmensurable. El ángel. El ángel. Inefable. Inefable. Se contempla el infinito. Se admira lo inefable. El hombre piensa. La mujer sueña. Pensar es tener en el cráneo una larva. Soñar es tener en la mente una aureola. El hombre fuerte por la razón. La mujer invencible por las lágrimas. La razón convence. Pero las lágrimas conmueven. El hombre es el templo. La mujer es el sagrario. Ante el templo nos descubrimos. Ante el sagrario nos arrodillamos. El hombre es un océano. La mujer es un lago. El océano contiene la perla que adorna. El lago, la poesía que deslumbra. El hombre es águila que vuela. La mujer es ruiseñor que canta. Volar significa conquistar el espacio. Cantar significa conquistar el alma. El hombre tiene un fanal, la conciencia. La mujer, una estrella, la esperanza. El fanal guía. Pero la esperanza salva. En fin, el hombre está colocado donde termina la tierra. La mujer está colocada donde comienza el cielo. Eso es un poema para indicar que para Dios todos somos iguales. Que realmente no hay nadie superior, no hay nadie inferior. Para Dios todos somos iguales. Él no tiene excepción de personas. Y realmente cuando todos juntos oramos al Señor, cuando todos juntos pedimos a Dios en oración y la iglesia juntas en oración, diga Señor, derrama el poder de tu Espíritu Santo, el Señor va a considerar esa unión como una bendición y va a derramar su poder sobre su iglesia. Que Dios pueda bendecirle y que haya triunfo en esta iglesia, en crecimiento y en espiritualidad. Señor, que tu bendición nos acompañe siempre. Sobre todas las cosas, que nuestros corazones, nuestra vida, estén siendo preparadas diariamente por la presencia de tu Espíritu. Cuando llegue el momento de derramar tu poder, que sea derramado sobre cada uno de nosotros. Que tú, oh Señor, bendigas a tu iglesia, que le dé triunfo a tu iglesia y que muy pronto esta iglesia que es militante pueda llegar a ser la iglesia triunfante. Gracias por tu amor, en el nombre de Jesús. Amén.